Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaré contándoles lo que sucede en el libro de Bed Friends. En esta parte del libro, Uea debe ir al hospital de emergencia y Kim decide acompañarlo, y es cuando sucede algo que nos hace comprender más sobre el pasado de Uea. Por favor, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. La enfermera me aclara rápidamente que la lesión no es tan grave, pero no puedo evitar sentirme ansioso. De acuerdo, iré lo antes posible, le digo antes de colgar. Guardo rápidamente mi trabajo y luego comienzo a recoger mis cosas del escritorio y a meterlas en mi mochila. ¿Qué pasa, Uea? Jay se gira hacia mí y me pregunta. Mi madre tuvo un accidente de coche y ahora está en el hospital, le respondí. ¿Está bien?, pregunta Jay con un tono de preocupación. No es grave, fue rozada por un coche que pasaba, pero aún así tengo que ir a hacerme cargo de los gastos médicos, respondí. Sigo empaquetando mis cosas con las manos temblorosas. Mi amigo frunce el ceño y me pregunta, ¿cómo vas a llegar hasta allí? Hoy no has traído coche, me dice Jay. Tomaré un taxi, le respondo. Deja que Mai te lleve para que no tengas que gastar dinero, me dice Jay. No te preocupes, yo respondí, pero Jade insistió. El tráfico es una locura ahí afuera. Si tomas un taxi no sé cuánto te costará. Deja que Mai te lleve. Mai, ¿estás de acuerdo, verdad? Ve y lleva a Uea, le dice Jade a Mai. Veo que Jay tira con entusiasmo de la manga de Mai. Aunque Mai está muy confundido por las acciones de Jay, se levanta inmediatamente por cortesía. Está bien, dice Mai, pero de pronto escucho una voz profunda y ronca que habla desde atrás. Yo lo llevaré. Kim apaga su computadora, coge las llaves de su coche y se da la vuelta para mirarme fijamente. Kim, ¿no tienes trabajo que hacer?, le pregunto. Jay mira de un lado a otro entre Kim y yo. Probablemente puede sentir la tensión entre sus mejores amigos que se miran fijamente. Ya está terminado, responde Kim, pero no quita los ojos de mi cara ni un momento. Jade solo parpadea. Si dejas que Mai te lleve, ¿cómo vas a volver a casa?, le pregunta Kim a Jade. Usando el Skytrain, responde Jade apresuradamente. Deja que Mai se quede contigo. Sus condominios están uno enfrente del otro. La madre de Uea está en el hospital cerca de mi casa. Es más conveniente para ambos, dice Kim. Luego, Kim se acerca a mí y pregunta en voz baja, ¿vendrás conmigo o no? Lo miro y lo pienso. Realmente no quiero estar a solas con él. Pero es una emergencia. Sí, está bien, gracias, le contesto en voz baja. Esta vez se ha ofrecido ayudar, así que no quiero rechazar su amabilidad de forma grosera. Al menos puedo ahorrarme el dinero del taxi. Además, vamos a trabajar juntos durante mucho tiempo en la empresa, así que tal vez debería aprovechar esta oportunidad para intentar arreglar nuestra relación. No hay problema, contesta Kim antes de salir primero. Agarro mi mochila y miro a Jade. Lo siento, no puedo quedarme para ayudarte, le digo. Oye, no pasa nada, terminaré pronto. Date prisa a ver a tu madre, me consuela Jade, dándome unas suaves palmaditas en el hombro. Nos vemos mañana, le digo a Jade. Nos vemos, cuídate, me dice. La voz de Jade llega desde atrás mientras yo salgo. Al empujar la puerta para salir, veo a Kim delante del ascensor, pulsando el botón para que no se cierren las puertas. Entro y me ubico en la esquina del ascensor. Cuando las puertas del ascensor se cierran, el ambiente entre nosotros parece aún más tenso que antes. Básicamente, desde que entramos en el ascensor, ninguno de los dos habló, ni siquiera cuando Kim me llevó al hospital. Aunque me gusta el silencio, un silencio así solo hace que el ambiente sea más inquietante, casi asfixiante. El tráfico es muy pesado después del trabajo, y el coche está atascado en medio de la carretera, así que solo puedo observar el paisaje que está fuera de la ventana en silencio. En cuanto a Kim, conduce en silencio, sin molestarse en burlarse de mí.
Gracias por traerme, le digo a Kim. Después de 1 hora y media, soy el primero en romper el silencio. Cuando el coche se detiene frente al hospital, me desabrocho el cinturón de seguridad. ¿Quieres que te espere?, pregunta Kim. No, puedo volver solo, respondí. Sin mirar atrás, abro la puerta y salgo del coche. Me apresuro en ir al mostrador de información al paciente. La enfermera me da el número de habitación de mi madre y me dice que vaya allí. Le doy las gracias y me pongo en camino rápidamente. «Llegas tarde», dice mi mamá. Eso es lo primero que escucho salir de la boca de mi madre en cuanto entro a su habitación. Dicha madre está acostada en la cama, con una expresión de fastidio en la cara. «¿Qué pasó? ¿Cómo es que te golpeó un coche?», le pregunto. Finjo que no me importa lo que acaba de decir y me limito a preguntar qué pasó. «Vine a ver a mis amigos por aquí. Estaba a punto de cruzar la calle cuando el coche me golpeó. El médico dijo que me había torcido la articulación del tobillo y que tenía moretones. Ese conductor debe estar ciego. ¿Cómo no me vio cruzar la calle?», refunfuña molesta. Mis ojos se desvían de la cara de mi madre y ven una escayola alrededor de su tobillo. Todo luce normal, lo que me alivia un poco. De todas formas, ¿por qué llegas tan tarde? Son casi las 8:30 de la noche. ¿No te ha estado llamando a la enfermera desde hace mucho tiempo? Mamá entrecierra los ojos con enfado y me mira. Fue por el tráfico, respondí. Al ver que no contestabas el teléfono después de llamar durante tanto tiempo, pensé que querías que esperara a que me muriera, dijo mi madre. Al escuchar el sarcasmo de mi madre, respiro hondo y lo soporto. ¿Has llamado a casa ya?, pregunté. Ya llamé. Don Cao se iba de camping a Waifu y tu padre está en Chiang Mai para asistir a un seminario. Por eso te pedí que vengas, dijo. No puedo evitar apretar los dientes cuando se refiere a su nuevo esposo como mi padre. ¿El médico te dijo que te quedaras en el hospital por una noche?, pregunté. Oh, no me quedaré en el hospital. Date prisa y paga los gastos médicos mientras estás aquí. Quiero ir a casa. Oh, y también acuérdate de darme el dinero del taxi. Volveré por mi cuenta más tarde. Mamá me echa de la habitación. Después de eso veo que coge el teléfono y se pone a jugar. Tras respirar hondo, salgo y pregunto a la enfermera por los gastos. Después de pagar todas las facturas médicas, ayudo a mi madre a subir a una silla de ruedas y la empujo hasta la entrada del hospital, donde planeo esperar un taxi. A la salida del hospital hay sillas para que se sienten los pacientes y sus familiares. Estoy a punto de ir hacia allí a esperar cuando veo a Kim sentado, lo que me toma por sorpresa. ¿Aún no ha vuelto a casa?, pensé. ¿Quién es ese?, pregunta mamá. Kim, al notar nuestra presencia, se levanta y se acerca a nosotros. Mi amigo del trabajo. Mi coche necesita ser reparado, así que me trajo aquí, respondí. ¿Estás seguro? ¿No es tu jefe? ¿Esta persona es rica?, dice mamá en voz tan alta que los que están cerca no pueden evitar mirarla. Me quedo ahí de pie, apretando los puños después de escuchar sus palabras. Mamá siempre ha sido así, sarcástica e hiriente, todo para burlarse de mí y de mi sexualidad. Cuando hay mucha gente, siempre dice esas cosas en voz alta, solo para avergonzarme. Esa es una de las razones por las que odio ir a casa. No quiero escuchar esas palabras hirientes de la persona que me dio a luz. Hola, tía, saluda a Kim. Al mirarlo, aunque su rostro es inexpresivo, supe que había escuchado esas palabras como los demás. Hola. Mamá le devuelve el saludo antes de mirar a Kim de pies de cabeza. ¿Eres el novio de Uea?, pregunta mi mamá. Soy el amigo de Uea, responde Kim con voz suave. Mamá fuerza una sonrisa, y la expresión de su rostro me dice claramente que no cree lo que Kim está diciendo. Después dirige su mirada hacia mí, que estoy de pie detrás de la silla, y me ordena que llame a un taxi. Rápido, llama a un taxi, estoy a punto de irme. Cuando Kim habla. Quédate aquí, yo llamaré uno por ti, dijo Kim. Antes de que pueda decir que no, se marcha. Poco después, un taxi aparca en la entrada del hospital. Rápido, dame dinero para el taxi, me exige mientras la ayudo a subir al coche. Frunciendo los labios, abro mi cartera y saco 300 bahts. Ella me los arranca rápidamente de la mano.
antes de cerrar la puerta del coche. Me quedé quieto y veo cómo el taxi sale del hospital. «Vamos, te llevaré a casa», dice Kim. Unas gruesas manos me agarran de las muñecas y tiran de mí hacia el estacionamiento. Sigo lánguidamente sus pasos. Cuando pienso en que era la primera vez que veía a mi madre en casi medio año, no puedo evitar suspirar. Cada vez que veo a mi familia, me siento infeliz y mis emociones son aún más pesadas que antes. «¿Cómo está tu madre?». La voz profunda trata de hablar conmigo, por primera vez desde que los dos estamos solos. «Su tobillo está un poco torcido, pero no es grave», respondí. «Eso es bueno», responde Kim. El silencio que sigue sofoca de nuevo el ambiente en el coche. Miro aturdidamente la luz roja intermitente del semáforo delante a través de la ventana del coche y pregunto en voz baja, «¿Oíste eso?». Miro a Kim, que aparta la vista de la carretera que tiene delante y se gira para mirarme. «¿Qué?», pregunta Kim. «Lo que mi madre dijo». Kim responde, «Sí». «Lo siento, mi madre siempre hace eso», digo con amargura. En cuanto a mis asuntos familiares, tanto Jay como Kim solo saben que la razón por la que me niego a ir a casa es por mi padre adoptivo, y que mi conflicto con mi madre era que no le agradaba porque me gustaban los chicos, pero probablemente ahora él piense que el conflicto es tan grave hasta el punto de que mi madre puede avergonzarme e insultarme así delante de otras personas. «¿Por qué lo lamentas? No hiciste nada malo», dijo Kim. Me mira fijamente durante un momento antes de añadir, «Debería ser yo quien se disculpara». «¿Por qué?», pregunté. «Tu madre no habría dicho eso si no me hubiera acercado a ti», respondió Kim sinceramente. No tenía nada que ver con Kim. No tenía nada que ver con el que se acercara a mí o no. Si mamá quiere avergonzarme, incluso si me sentara tranquilamente y nadie se acercara a mí, lo haría de la manera que se le ocurriera. «Y siento lo de aquella noche», dice con voz sincera. Sale a relucir el tema del que no quiero volver a hablar, haciendo que me tense un poco. Estoy a punto de cortarlo, pero veo cómo sus ojos están llenos de culpa y arrepentimiento. Estaba borracho esa noche, y realmente no quería hacerte nada de eso. Si hubiese estado sobrio, nunca lo hubiera hecho, dijo Kim. Me hace sentir mal ver lo que pasó entre nosotros. Sé que no querías volver a hablar de ello, pero me está afectando. Sé que no te caigo tan bien, pero siempre te he considerado un amigo, Uea. Ver que ignoras mi existencia solo me hace sentir aún más culpable. No puedo evitar respirar profundamente después de escucharlo. Reconozco que me sentí muy incómodo. No quería ni acercarme a él ni verle la cara. Pero por otro lado, sabía que el culpable no era Kim. Fui yo el que siguió bebiendo sin control, que al final terminé tan borracho que no pude levantarme y dejé que pasara. No eres el único que tiene la culpa. Yo también debí tener la culpa porque no te detuve, respondí. Al pensar en lo que sucedió aquella noche, mi voz se fue haciendo ronca. Respiro profundamente y me disculpo. Lo siento, dijo Kim. Nunca pensé en culparte solo a ti. Simplemente no quiero hablar de esa noche. Honestamente, todavía no quiero ver tu cara, le dije. La cara de Kim se pone tan seria que apartó mi mirada. Pero lo decía en serio cuando dije que te perdonaba. No tienes que preocuparte por ello, añado. En ese momento, el semáforo se pone en verde, y Kim aparta sus ojos de mi cara y vuelve a centrarse en el camino que tiene delante. Le dije la ubicación de mi departamento hace poco, y ninguno de los dos dijo una palabra durante el resto del viaje. El coche se estaciona en el cruce frente a mi departamento, y mientras me desabrocho el cinturón de seguridad, le doy las gracias en voz baja. Justo cuando estoy a punto de abrir la puerta y salir del coche, Kim me agarra del brazo y sus ojos. «Realmente lo siento mucho», repite Kim. Bajo la mirada, sin decir una palabra, y finalmente asiento. «Bueno, gracias por traerme de vuelta», respondo suavemente antes de soltar mis brazos de su agarre y salir. Cuando vuelvo a mi habitación, me dirijo directamente al sofá, exhausto. Sé que mi relación con Kim no puede volver a ser como antes al 100%, después de lo que ocurrió.
pero me estoy cansando y no quiero sentarme a pensar en un pasado que no tiene arreglo. No es la primera vez en mi vida que algo sale mal. He estado con personas que se las arreglaron para romperme el corazón. Aunque me dolió mucho cada vez, siempre pude recomponerme y seguir adelante. Al menos, Kim es completamente inocente, a diferencia de otras personas a las que no les importa nada, aunque me rompan el corazón. Vuelvo a suspirar y cierro lentamente los ojos. La prolongada acumulación de cansancio hace que me duerma lenta e inconscientemente. Cuando me despierto, ya son las 10 de la noche. Me levanto y me ducho antes de acostarme en la cama a dormir, solo para despertarme horas después para ir a trabajar. A la mañana siguiente, estoy jugando en mi teléfono esperando el ascensor, cuando siento una presencia a mi lado. En cuanto al tenue olor a menta llega a mi nariz, reconozco inmediatamente de quién se trataba. Me giro para mirarlo y me encuentro con sus ojos. La ligera incomodidad entre nosotros me hace suspirar. ¿Qué estás mirando?, pregunto. ¿No puedo mirar a mi compañero de trabajo?, pregunta Kim de regreso, mientras entramos en el ascensor. ¿Has venido a molestarme otra vez a primera hora de la mañana?, le pregunto. De momento, solo estamos Kim y yo en el ascensor. Kim no me contesta, y yo me encojo de hombros, mientras miramos cómo cambia el número de piso. El ambiente incómodo entre nosotros parece disiparse poco a poco. Parece que por fin puedo dar un suspiro de alivio. He estado muy cansado los últimos días, y ahora solo quiero dejarme llevar y seguir adelante. En cuanto a esa noche, solo fue un error en mi vida. Eso es todo.